después de un par de semanas de haber sido promulgada la ley 6.729 que dispone el uso de los fondos sociales de las entidades binacionales Yacyretá e Itaipú para financiar los gastos en la lucha contra el COVID-19, finalmente el Poder Ejecutivo reglamentó esta normativa y de esta manera ya se podrá echar mano, si es que vale el término, a los millonarios fondos sociales de las dos entidades binacionales, Yacyretá e Itaipú. ¿Qué establece este decreto? Fijémonos, artículo 2, dice, establécese que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, canalizará las necesidades emergentes de los centros asistenciales públicos o privados, las que serán remitidas a las entidades binacionales para el cumplimiento de los fines de la ley, el presente decreto y las disposiciones legales vigentes. Artículo 3, punto muy importante, porque en este artículo se establece que para la provisión de la adquisición de los bienes y servicios objeto de la citada ley, tales como insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de blanco, infraestructura hospitalaria y protección social, mientras dure la pandemia del COVID-19, de acuerdo con las solicitudes y especificaciones emanadas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se dispone que las entidades Itaipú y Yacyretá se hagan cargo de la compra de todo esto. Artículo 3, también se establece, muy importante también, que las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá presenten sus respectivos informes de rendiciones de cuentas de los gastos realizados en el marco de la referida ley, con los documentos respaldatorios al Ministerio de Hacienda, que sin más trámites remitirá a la Contraloría de la República y a la Comisión Bicameral del Congreso los documentos necesarios para hacer una auditoría, para hacer una revisión y si todo está en regla, si todo está en orden. Participó de esta conferencia de prensa de presentación de esta reglamentación de la ley 6.729 el ministro Julio Borba, como así también el director paraguayo de la Itaipú Binacional, Manuel María Cáceres, quien recordó que la entidad a su cargo ya redireccionó 30 millones de dólares del proyecto de construcción del puente Carmelo Peralta Puerto Murtiño. Y también recordaba que en los últimos días la Binacional también redireccionó 4.8 millones de dólares también para salud pública. Es decir, Itaipú en lo que va de este año va a proveer todavía casi 35 millones de dólares, sin contar lo que tiene Yacyretá, unos 18 a 20 millones de dólares. Lo que decía el director de la Itaipú Binacional. Tenemos montos importantes, estamos con más de 30 millones de dólares ya previsto inicialmente para el tema salud. La semana pasada hemos aprobado una nueva asignación de 4,8 millones de dólares en el directorio de la Itaipú para compras de medicamentos que van a ser canalizados vía TESAI y ser distribuidos a todas las necesidades y a toda la República. ¿Cómo será o quién manejará en este caso los fondos y si es que se destinará de una sola partida este monto asignado? Estos fondos, como dice el decreto, serían a través de convenios firmados con el Ministerio de Salud. De hecho, así se está haciendo y nosotros hacemos un llamado a licitación a través de organismos internacionales con quienes también colaboramos y están de esta forma trabajando con nosotros. Son contratos que firmamos con los listados específicos que son proveídos por el Ministerio de Salud. Cada compra que vaya a realizar el Ministerio de Salud Pública para proveer tanto de medicamentos, insumos, equipos de bioseguridad o mejoramiento de la infraestructura edilicia de los distintos hospitales, se tendrá que suscribir un convenio, ya sea con Yacyretá o Itaipú. Quiera sea o no, de vuelta se burocratizará este proceso y justamente en una época en que lo que más se requiere es celeridad. Y en otra información que gira en torno también a todo este tema de la pandemia, con posturas muy bien definidas, algunos a favor y algunos en contra, se realizó la reunión entre senadores y representantes del Ejecutivo en torno al polémico proyecto de ley con el que se busca endurecer las medidas sanitarias y también las sanciones. Hay una postura casi mayoritaria de rechazo a esta propuesta.
Con un vicepresidente que no aportó en la conversación, un jefe de gabinete dubitativo y que deslindaba responsabilidades, además de unos representantes del Ministerio de Salud que decían que la aplicación de la ley era posible, pero admitían sus limitaciones. Así se desarrolló la reunión entre emisarios del Poder Ejecutivo y líderes de bancada de la Cámara de Senadores. Los propios colorados, así como referentes de la oposición, ratificaron el total rechazo al desacertado planteamiento de Mario Abdo Benítez. Cuestionaron que ya existen marcos legales para aplicar controles y sanciones, pero con autoridades que terminan haciendo la vista gorda. Nosotros acá creo que muchos en el Parlamento tenemos desconfianza de que ustedes vayan a cumplir una sola de las medidas. Una sola. Porque teniendo la potestad, no han sancionado a transportistas. Entonces, por una parte, no han sancionado a nadie, a locales repletos, y sancionan a lomiteros, a no sé quién y a no sé quién, porque todos hemos visto lo que ha pasado en todo este tiempo. No se ha sancionado, ahí lo dijo el doctor Irala. ¿Cuál es la sanción a estos que se fueron y no hicieron el famoso hisopado? No se sanciona a nadie acá. El doctor Julio Borba y su equipo del Ministerio de Salud se defendió diciendo que ya tienen experiencia en la instrucción de sumarios y reconocieron que necesitarán apoyo de otras instituciones para aplicar esta ley proyectada por ellos. Yo creo que aquí en realidad lo que sucede, como mencioné al principio, es que los derechos tienen que coexistir. Acá estamos hablando de derechos que entran en tensión. Es decir, el derecho a la salud y el derecho a la vida por un lado, versus el derecho a la circulación, el derecho al trabajo por el otro, que se ven afectados por la toma de medidas. ¿Qué es lo que puede hacer que de algún modo se limite el goce del ejercicio de un derecho? Tiene que haber un criterio de razonabilidad en la toma de las medidas. En relación a los sumarios administrativos, que también fue objeto de debate el fin de semana, el proyecto de ley contempla un procedimiento muy similar a lo establecido en el Código Sanitario. De hecho, nosotros en el Ministerio de Salud Pública tenemos hoy en día más de 150 sumarios por infracciones a los decretos que establecen las medidas sanitarias. También tenemos más de 300 en relación a la falta de presentación de resultados del test de hisopado de las personas que ingresaron del extranjero al país luego de sus vacaciones. O sea, son procedimientos que nosotros estamos acostumbrados a realizar, a impulsar. De hecho, va a significar un aumento en el trabajo, pero también se contempla en el proyecto de ley de que el Ministerio de Salud Pública reorganizará su servicio a los efectos de hacer frente a estos sumarios. Al ser un proyecto que fue escrito sin previo consenso, se convirtió en un proyecto que nació muerto según algunos legisladores. Políticamente el proyecto parece que está muerto. Nació muerto el proyecto. O sea, para aplicar una ley como esta, uno necesita, por supuesto, un acuerdo político importante, y si va a tener un trámite legislativo, bueno, tiene que tener un acuerdo político importante, ¿verdad? ¿Por qué cree que nació muerto? Porque el Ejecutivo maneja mal las cosas. Estas cosas, yo creo que primeramente se hubiera hecho una consulta con los sectores políticos, pero primero se sacó públicamente, antes incluso que llegue acá. Para mí es un rechazo, para mí totalmente. Hoy para la gente que se tenga que aplicar, y al fin y al cabo, quien no busca de repente torcer esos controles, todos están esperando la vacuna. Acá la falla principal es del gobierno central de no haberle dado a la población la vacuna. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. El borrador de la normativa será estudiado en comisiones del Senado y más adelante podrían darle entrada en la sesión, pero es de esperarse que lo envíen directamente al archivo.